Hola querido amigo, este es su amigo y hermano en Cristo Jesús, el evangelista Ramón Fernández. Estoy en mi casa aquí en el aislamiento obligatorio que decretó el gobierno nacional sobre la cuarentena. Estaba aquí en mi casa, yo creo que en toda la Argentina y en todo el mundo se ha decretado esta cuarentena, ¿no? Y estaba aquí en mi casa meditando la palabra de Dios sobre toda esta circunstancia que está pasando en el mundo entero, sobre esta epidemia que está expandida por todo el mundo y que lastimosamente nos duele el corazón de millares de personas que han muerto por este virus, ¿no? En tantos lugares como nosotros podemos ver y escuchar sobre Italia, sobre España y en China, en tantos otros lugares, ¿no? Y estaba aquí en mi casa en esta hora meditando la palabra de Dios, que todo es un cumplimiento de la palabra de Dios. Nada de lo que ocurre bajo este cielo eh, ocurre si no es la perfecta voluntad de Dios. Yo creo que es todo cumplimiento de la palabra de Dios que Jesús ya no advirtió, ¿no? Sobre esto está en Lucas 24, donde habla de los tiempos finales, donde Jesús dijo que vendrían guerras, rumores de guerra, donde habría también pestilencia y un montón de cosas antes de su venida, y que estos solamente serían principios de dolores, dijo Jesús, antes que ocurra el arrebatamiento. Pero bueno, yo quería hablar en esta tarde lo que el Espíritu Santo me ponía en mi corazón y quería compartir con todos los hermanos, los amigos que están mirando este video, y espero que el Espíritu Santo fortalezca vuestras vidas, vuestros corazones, ahora que estamos en familia. Y yo estaba meditando sobre este encerramiento que tenemos casi mayormente toda la Argentina. Estamos en un encerramiento en nuestra casa, con nuestra familia, que no podemos salir si no es por X motivo a la calle, ¿no? Pero quería compartir el capítulo 7 de Génesis, estaba meditando y le puse un tema sobre esto. Le puse el tema, la obediencia del encerramiento en casa. Así como suena. El tema es la obediencia del encerramiento en casa. Nosotros, el primer encerramiento que nosotros podemos ver está en Génesis el capítulo 7. Vamos a leer Génesis capítulo 7, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justa delante de mí en esta generación. Aquí en el capítulo 7 de Génesis vemos el primer encerramiento de Noé junto con toda su familia. La Biblia dice, y usted conoce la historia, los que son lectores de la Biblia, los que conocen la palabra de Dios, sabe que Génesis capítulo 6 habla sobre todas aquellas generaciones del tiempo de Noé, donde la Biblia dice que la tierra se corrompió, había maldad por todas partes, el corazón y la mente del hombre se había corrompido. En el capítulo 6, verso 8, dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. En aquella generación solamente Noé con su familia había hallado gracia delante de los ojos del Dios del cielo. Nosotros vemos, dice que la tierra se había corrompido y Dios había determinado exterminar a todo ser viviente que respiraba bajo este cielo en la generación o en los tiempos de Noé. Pero vemos que había una familia, había un hogar llamado a Noé con toda su familia, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí nosotros vemos el primer encerramiento. Si nosotros leemos, la Biblia dice que Jehová o Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Dios le había dicho a Noé que hiciera un arca de 3 pisos, primer piso, segundo piso, tercer piso. Es un arca o un barco, para que usted me entienda, donde ese diluvio de 40 días y 40 noches vino sobre aquella generación. Ahora, ¿no le llama la atención que ese diluvio era 40 días y 40 noches? Fue el diluvio. Tiene algo que ver el número 40. Nosotros vemos que esto es la cuarentena. Entonces, yo creo que Dios está en el asunto. Si Dios ha decretado y ha usado a los hombres bajo este cielo para que decrete estas cuarentenas, para que la familia estén dentro, encerrada en la casa,
Yo creo que esto es tiempo para los cristianos, los que están mirando este video, los que han nacido de nuevo, los que tienen la palabra de Dios, los que tienen el Espíritu Santo. Yo creo que Dios está tratando primeramente con su pueblo, para que su pueblo se acerque más a Dios. De una manera u otra, Dios está dando una señal al mundo entero, pero nos está dando una señal a nosotros, a los cristianos, a los que saben que en cualquier momento se va a tocar la trompeta del reino de los cielos. A un primer encerramiento de Noé con toda su familia, porque vino aquel juicio, vino aquel diluvio, y nosotros vemos también en estos tiempos, en pleno siglo XXI, nosotros estamos viendo que ha salido este virus, esta epidemia en el mundo entero. La Biblia dice que Noé tenía que entrar en su casa, entrar en el arca para poder salvar su vida. La Biblia dice que Noé predicó 120 años, predicó, y Pedro lo llama que era pregonero de justicia, dice el apóstol Pedro. Así que Noé, después de haber predicado en aquel momento para que la gente se salvase, en aquel momento no creían en los juicios de Dios, o en aquel momento, esos 40 días que iba a venir el diluvio sobre la tierra. Solamente Noé con su familia entraron en el arca, o entraron en el lugar, y la Biblia me llama la atención en el capítulo 7 de este mismo libro de Génesis, pero el versículo 5 dice: hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Así que es importante obedecer nosotros. Si Dios permitió que el gobierno nacional decrete cuarentena, que nos quedemos en casa, debemos obedecer primeramente al Dios del cielo, pero también debemos obedecer los decretos del gobierno nacional. Romanos 13 dice que todas tus autoridades bajo este cielo son establecidas por Dios. Si alguien se opone a lo establecido por Dios, a la autoridad bajo este cielo, a las cosas o a los mandatos de Dios, se opone. Así que nosotros como cristianos tenemos que quedarnos en nuestra casa, porque esto muy pronto ya va a pasar. Esto es solamente una advertencia para el mundo entero, pero también es una señal para el pueblo de Dios, que nosotros tenemos que buscar más de Dios en oración, en ayuno, en vigilia. Entonces Dios permite que nosotros estemos encerrados en nuestra casa con nuestra familia, en obediencia a la palabra de Dios, pero en obediencia nosotros vamos a recibir esta bendición grande. La Biblia dice que Noé hizo todo conforme a lo que le mandó Dios. Así que si el gobierno mandó esta cuarentena, nosotros tenemos que quedarnos en nuestras casas. Aquí tenemos la oportunidad, ahora más que nunca, hacer la reunión familiar, orar, alabar y glorificar el nombre del Señor en nuestras casas. Debemos buscar a Dios, quiero aclarar esto, debemos buscar a Dios no por las circunstancias que está pasando por esta epidemia o este virus que ha salido por todo el mundo. No, tenemos que buscar a Dios de todo corazón, porque amamos a Dios, no para que Dios nos guarde del virus. No, vamos a servir a Dios con un corazón limpio, sincero y verdadero. Buscamos a Dios porque amamos a Dios, sabiendo que el Dios del cielo nos protegerá, nos cubrirá con su manto, y la sangre del Cordero está sobre nuestra vida. Así que no tengamos temor, no tengamos allí estemos con temor o estemos con pánico. No, estemos buscando el rostro de Dios en oración. Noé con toda su familia entraron a la barca, pero obedeció Noé a la voz del Dios del cielo. En el versículo 12 dice así: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Vino el diluvio? Sí, claro que vino. 40 días, 40 noches. Luego dice: en este mismo día entró Noé, Sem, Can, Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Versículo 14 dice: ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según su especie, todo reptil que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta, dice el versículo 16. ¡Qué tremendo! Los animales obedecieron, vinieron de 2 en 2. Ahora, los animales son animales irracionales. Nosotros como ser humano bajo este cielo somos personas que tenemos la sabiduría de Dios.
Somos personas que entendemos, pero sin embargo en el tiempo de la generación de Noé, los hombres no entendieron a la predicación de Noé. Solamente los animales entraron dentro de la barca. Así que si tenemos que quedarnos, si Dios permitió usar al gobierno nacional, usó a las personas que nos gobiernan humanamente hablando, para que nos encerremos en casa, para que nos quedemos en casa, nosotros tenemos que obedecer, porque los animales en aquel momento eran irracionales y obedecieron porque vieron el mal y se apercibieron. Por eso Proverbio, en el capítulo 27 de Proverbio, pero el versículo 12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Así que Proverbio dice, la palabra de Dios, que el avisado ve el mal y se esconde. Nosotros somos percibidos por el Espíritu Santo y la palabra de Dios por las señales que está ocurriendo, y nosotros nos percibimos, entonces nos escondemos en nuestras casas por obediencia a Dios y al mandato que ha alargado los hombres bajo este cielo. Es para nosotros en estos tiempos buscar más, repito, el rostro de Dios, para unir más a la familia, volver al culto familiar. Este es el primer encerramiento que vemos nosotros aquí. Tenemos el segundo encerramiento de Moisés juntamente con el pueblo, muy conocido, y está en Éxodo, en el capítulo 12 de Éxodo. ¿Quién no conoce esa historia de Moisés juntamente con el pueblo, donde Dios le mandó a Moisés que matara un cordero sin defecto, y que la sangre del cordero tenían que ponerlo en el dintel de las puertas de cada casa de los judíos, de los hebreos? Y dice la Biblia de una forma clara y contundente. Quiero leer ese pasaje de capítulo 12. Miren lo que dice capítulo 12, el versículo 13 de este libro maravilloso de las Sagradas Escrituras. Dice de esta manera: mire, cuando Dios le dio la orden a Moisés que le diga al pueblo que mataran el cordero y la misma sangre pegaran en la sangre en el dintel de la casa, mire lo que Dios le afirma al pueblo de Dios. Mire lo que dice. Este es el segundo encerramiento de Moisés juntamente con el pueblo. Dice: y la sangre, Éxodo capítulo 12, verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaréis de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Israel. Ahora Dios dice: yo voy a ver la sangre, el ángel de la muerte pasará, verá la sangre, y no habrá mortandad dentro de tus casas. Pasaré, heriré a Egipto, pero a ti, dentro de tu casa, veré la sangre y pasará el ángel de la muerte. Es una promesa maravillosa de nosotros cuando nosotros estamos en nuestra casa. Hay una sangre, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nos ha lavado, nos ha comprado y nos ha redimido nuevamente con el Dios del cielo. Es impresionante este segundo encerramiento que nosotros podemos ver en este pasaje maravilloso de Éxodo capítulo 12, verso 13. El mandato era que Moisés y el pueblo tenían que encerrarse adentro. Y Moisés con el pueblo obedecieron cuando vino esta 10ª plaga para Egipto, para Faraón y toda la tierra de Egipto. El ángel de la muerte pasó, el ángel de la muerte ve la sangre del cordero en la puerta del dintel y pasa, y no hubo mortandad dentro. Yo creo que en estos tiempos hay una señal. El ángel de la muerte está pasando, pero no tocará a los hijos de Dios, no tocará a los cristianos genuinos, a los que tienen el Espíritu Santo, a los que guardan la palabra, al que vive en santidad, al que vive en el temor de Dios, al que lo está buscando con un corazón sincero. Repito, no buscamos a Dios por la circunstancia que está pasando. No buscamos a Dios para que Dios nos guarde del virus. No, buscamos a Dios porque amamos a Dios, porque queremos a Dios, porque queremos más de su gloria, queremos más de su unción. Y sabemos que en cualquier momento se va a tocar las trompetas del reino de los cielos. Y como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16-17, el apóstol Pablo escribe por el Espíritu Santo que Jesús mismo vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados. Este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible, y entonces lo encontraremos, Señor, en el aire, en las nubes, y estaremos siempre
con el Señor, dice la palabra del Señor, que siempre estaremos allí con el Señor, siempre estaremos allí adorando, glorificando y honrando el nombre del Señor Jesucristo en ese lugar maravilloso que se llama paraíso. Gloria a Dios, qué hermoso es esto. Entonces vemos este segundo encerramiento de Moisés con su pueblo, pero hay un tercer encerramiento. El tercer encerramiento nosotros podemos encontrarlo ahí. Podemos ver este tercer encerramiento que nosotros encontramos a la viuda, el aceite de la viuda. ¿Se acuerda 2 de Reyes capítulo 4 cuando aquella mujer clamó al profeta Eliseo y le dijo, mi marido era profeta, temeroso de Dios, pero ahora vinieron un acreedor y quieren tomarse 2 de mis hijos? Entonces el profeta Eliseo le dijo, ¿qué quieres que haga por ti, mujer? ¿Qué tienes en tu casa? Y la mujer le respondió, tu sierva no tiene más nada, solamente tiene una vasija de aceite. Eliseo le dice, ve a tu vecina, pide para ti vasijas vacías, prestadas. Y luego dice, fíjese lo que dice 2 de Reyes capítulo 4, el versículo 4 y hasta el versículo 6, lo que le dice Eliseo, entra luego tú y enciérrate tú. Dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, apártala aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían la vasija y ella echaba del aceite. Cuando la vasija estuvieron llena, dijo a un hijo suyo, traedme otra vasija. Y él dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite, cesó el milagro. Pero ¿qué no quiere decir? La mujer hizo caso a Eliseo. Tienes vasija, pide vasija prestada a tu vecina. Enciérrate tú con tus hijos, enciérrate adentro de tu casa. Esta mujer obedeció, por eso el tema se llama así, la obediencia de encerrarse en casa. Obedeció, se encerró en la casa, tenía un solo poco de aceite, pidió vasijas prestadas de los vecinos. Cuando cargaba ese poquito de aceite, se llenaba y lo apartaba. Traía otro hijo de él, traía otra vasija vacía, hasta que ellos no tuvieron más vasija vacía. Yo creo que este encerramiento, Dios va a derramar el Espíritu Santo en muchas familias cristianas que por años estuvieron apagados. Yo creo que se va a despertar los dones del Espíritu Santo. Creo que a través de la alabanza familiar, o a través de la oración familiar, a través del culto familiar, se van a desatar, la atmósfera va a cambiar, el clima va a cambiar. El Espíritu Santo va a comenzar a llenar las casas de los cristianos del Espíritu Santo. Esas vasijas, ese poco de aceite que Dios va a multiplicar. Tus hijos que son pródigos, que están dentro de tu casa, que están con la vasija vacía, ese culto familiar que estás haciendo, se va a derramar el Espíritu Santo sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu nuera, sobre tus nietos, y se va a llenar. El milagro va a acontecer y esto va a cesar. Sí, va a cesar porque no mucho tiempo esto va a pasar. Nuevamente va a terminar la cuarentena y quizá el gobierno decrete quizá una vacuna obligatoria para todo ser humano bajo este cielo. Pero saldremos de nuestra casa lleno de nuestra vasija, de esta presencia, de este Espíritu Santo glorioso. Así que este es el encerramiento, este tercer encerramiento espiritual. Ahora, Mateo capítulo 6, mire lo que Jesús dijo. Es tremendo, esta palabra es profética, que lo habló el mismo Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, siento su gloria, siento su presencia, siento el fuego de Dios aquí en mi casa. Nosotros somos la iglesia, nosotros los que buscamos en espíritu y en verdad. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú, Jesús habla a la iglesia, a nosotros, mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te va a recompensar en público. Así que, querido hermano, querida hermana, querida iglesia, querido pueblo, querido amigo, amiga, querido hijo pródigo, es tiempo de volvernos a Cristo, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de correr a los pies de Jesucristo. Así que Dios te bendiga en esta tarde y recibe en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe esta palabra y recuerda que no servimos a Dios por la circunstancia que está pasando, ni para que Dios nos guarde del virus, no, servimos a Dios porque amamos a Dios, queremos más de Él, queremos más de su gloria, y entonces
Dios nos guardará de toda peste, de toda pestilencia, y Dios es fiel en su palabra. Así que en el nombre de Jesús recibe esta palabra.